establecer un principio de identidad, un principio de pertenencia, saber que no estamos solos, aunque somos independientes de, vamos a decirlo, de denominaciones mil, pero al mismo tiempo unidos como familia, sabiendo que el cuerpo de Cristo es indivisible. El cuerpo de Cristo no se puede dividir. Las instituciones seccionan en base a las idealizaciones de postulados doctrinales, de idiosincrasias, de dogmas, disciplinas, y eso nos hace distintos porque así lo quiere el hombre, pero en Cristo todos somos uno. Amén, hermanos. Así es que celebramos a ese Dios victorioso que no vino a establecer logos de color, ni diferentes doctrinas, ni formas de ver el amor y su misericordia. Así es que una vez habiéndolo entendido, sin temores avanzamos hacia la expansión del reino. Estamos trabajando en Cuba con nuestras iglesias allá, nuestras iglesias hermanas. Hace un mes aproximadamente estuvimos en Colombia también, donde tenemos ya cerca de 30 iglesias allí. El Señor ha sido bueno y ahí estamos trabajando duramente. Estamos también en Venezuela, lo que es Caracas. Vamos a tener un reencuentro ahora en agosto en la Ciudad de México con nuestros hermanos de Venezuela y Colombia y Cuba, y vamos a citarnos allí para establecer formas de seguir expandiendo el reino de Dios bajo arca, como amigos de reino de congregaciones apostólicas. Sin mayor dilación, me gustaría que se ponga de pie por reverencia a la palabra. Voy a dar lectura brevemente y en 25 minutos vamos a tratar de establecer un tema. Si me caliento mucho, tengo hasta las 3 de la tarde, 3:05, hasta las 3:05. Amén. Dice así a la letra el Salmo 55. Lo voy a leer en voz alta, 55:6. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Yo volaría y descansaría. Ciertamente me iría lejos, moraría en los desiertos, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de las tempestades. Bendito Señor y buen Padre Celestial, deseamos que el poder de tu palabra haga rema en nosotros. Habla, que tu siervo oye. Pon un carbón encendido en mis labios y purifica toda palabra torpe. Quieras usarme en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos con toda bendición espiritual a esta hermosa iglesia. Habla en nuestras vidas, trae una palabra de restitución, de renovación, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos un momento de atmósfera espiritual en tu presencia. Habla, que tu siervo oye, Señor. Habla mi vida, Señor. Habla mi corazón, Señor. Amén, amén y amén. Ocupen sus lugares. Aleluya, gloria al Señor. Sobre alas de paloma. Así escuché un canto, ¿se acuerdan? Que andaba hace unos años haciéndose muy popular. Me voy a referir a una parte de las vivencias del salmista David, solo una parte, porque su vida fue muy intensa y vamos a tratar de ver una parte frágil de su persona y ver la forma como él en su humanidad enfrenta los trastornos. Todos hemos tenido trastornos en nuestra vida. Digan trastornos. Alguna vez, más de alguno de los que estamos aquí, hemos perdido la cabeza. Sin darnos cuenta, de repente nos ganan las emociones. Al menos hablo por mí. Alguna vez he guardado diagnósticos en lo personal
y donde yo soy fuerte y soy un león para predicar y para dar terapias, pero a veces he estado como las gacelas, temblando, esperando resultados de una biopsia donde de repente médicamente sabemos cómo se estipulan los desenlaces. Me llama mucho la atención esta palabra porque dice la Biblia que cuando David va a Adulam encuentra allí a hombres deprimidos que habían enfrentado sus realidades limitadas. Muchos estaban sobregirados en deudas, habían perdido la cabeza, el control. Muchos habían perdido la familia. Muchos, el gobierno los andaba siguiendo por lo que quiera y mande, y se refugiaron en un lugar. Pero algo sucedió con la estancia de David dentro de esa cueva, que dice la palabra que salieron con una mentalidad diferente a como entraron, como cuando llegamos aquí a este lugar arrastrando la cobija y con mucha tensión y mucho dolor de cabeza, pero de repente empieza la alabanza, empieza la adoración, empieza la palabra y en un momento, no sabemos en qué minuto de culto, el Señor nos hace libre de toda preocupación. Amén, hermanos, porque Cristo rompe las cadenas. Y dice la palabra que ese ejército que acompañó a David en su salida eran fuertes como los leones, pero frágiles como las gacelas. Entonces esa naturaleza no podemos erradicarla de nuestras vidas. David tenía, cuando expresó estas palabras, al menos le conté yo 6 problemas. Digan conmigo, 6 problemas. Yo no sé cuántos problemas tú tengas ahorita. Yo sé que en una buena dosis de optimismo, a veces, ¿cómo estás, hermano? Bien, todo bien, viento en popa, pastor, gloria al Señor. Pero a veces puedes ver a través de una mirada un océano cristalino en sus retinas, a punto de soltar el llanto, y hay quienes están diciendo está bien, y sienten, uno siente sensorialmente como que algo no está del todo bien, y te subes al carro y no lo quieres prender y dices quiero ir para atrás porque no me gustó cómo me saludó el hermano, la hermana. Sentí en mi espíritu porque el Señor nos avisa, amén. Somos un cuerpo en Cristo, dice la palabra que nos dolemos. No todo es audible, no todo viene al oído. La mano se siente cuando de repente tenemos un accidente en el dedo meñique, hasta la cabeza nos duele. Y nadie le dice a la cabeza que nos golpeamos, sino el cuerpo está conectado y de alguna manera se experimenta. Entonces, tener problemas es de humanos. Yo he estado consultando a veces personas, como usted también, y de repente nos falta quien reprende espíritus de demoníacos, de enfermedad, espíritu de mal de cáncer, espíritu de drogadicción o espíritu de vejez. La verdad es que los humanos, el Señor nos mandó limitados a este rincón del planeta, dice la palabra, como en jarras de barro, para agrietarnos y quebrarnos cuando el Señor lo permita, para que entonces la excelencia del poder no sea de los hombres y nadie se crea por sí mismo. El que se crea de algo, que sea porque sepa que Dios está en su corazón triunfando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cuando aquel hombre dijo esta es la gran Babilonia que yo he creado con el sudor de mi frente y para la gloria, y apenas estaba diciendo esas palabras cuando el Señor le da una mente animal. Si algo tenemos, se lo debemos a Dios. Amén. Así es que si todavía no estamos al borde de la locura muchos, si todavía tenemos familia, si todavía tenemos un techo, trabajo, mucho más salud, y venimos por nuestros propios pies a este lugar, demos un fuerte aplauso a su honra y su gloria, porque toda buena dádiva y todo don perfecto
provienen de, dice la palabra, de que no tiene sombra de variación, del que del que dijo yo estaré todos los días y lo está. David, hermanos, en este caso estaba deseando irse al desierto y está diciendo públicamente: ¿quién me diera alas en esta hora como de paloma? Indudablemente, si tuviera que titular a este sermón, le tengo que poner sobre alas de paloma. Él está deseando que alguien venga a ponerle alas como de paloma y volar y olvidarse de su realidad personal. Y está diciendo: ciertamente yo huiría. Lo recomendable es enfrentar los problemas con honor, con dignidad, pero nuestra humanidad nos hace huir porque nos entorpecemos. Y está diciendo: moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso que me cubre en su tempestad. Son palabras muy fuertes de un hombre que había experimentado la gloria de Dios, que había tumbado gigantes y había experimentado con sus manos deshacer a leones y a osos, pero ahora lo estamos mirando que quiere alas como de paloma y olvidarse de todos y huir. Así muchas personas hemos huido en ocasiones sin querer hacerlo, porque los problemas, las enfermedades, las tensiones de la vida cotidiana nos arrebasan. Y si Cristo no está en ese momento triunfando sobre nosotros, dice la palabra, a Simón Pedro le advirtió el mismo Señor Jesucristo: vas a ser zarandeado como trigo. Yo voy a estar rogando para que tu fe no falte. Hermanos, el salmista tenía un problema. Uno de sus hijos había violado a su hija menor y había dejado escapar a su hijo. Entonces era una situación difícil porque lo deja escapar porque mata a su hermano. Entonces era así como una situación muy difícil, porque por un lado estaba tapando un tema de incesto, y como era el rey, pues a veces se cuidan los reyes o los pastores o los que gozan de una buena imagen familiar, quieren guardar una buena apariencia. Como cuando hay problemas en el matrimonio y nos bajamos del estacionamiento al templo agarrados de la mano, ¿verdad? Y abrazados. Y los propios niños que se bajan tras de nosotros. Porque antes de llegar veníamos como perros y gatos. Y a veces se sueltan a veces los sapos y las culebras y los hijos observan todo. Y había una situación aquí grave porque quiso tapar el tema de incesto, pero no hizo nada por meter en cintura a su hijo, Amnón. Yo tengo familia, yo tengo dos señoritas, dos muchachas, tengo dos hijas y tengo dos hijos. Ni pensarlo. En una situación tan grave, no sé cómo actuaría, pero no creo tapar algo tan grave y decirle a mi hijo: nomás no lo vuelvas a hacer, y ver la tragedia en mi hija menor. Entonces, como no tuvo, lo voy a decir en palabras coloquiales, los pantalones suficientes para meter en cintura a su hijo, lo hizo su hijo mayor, como diciendo: quédate tú con tu coronita de rey, tú guarda tu apariencia, hipócrita. Todas las familias tenemos problemas. ¿Quién ha entrado a la recámara de su primogénito y a veces en el cajón de abajo ha encontrado
algo verdecito, así como eso que le echan al pozole, ¿cómo se llama? Orégano. Pero no es orégano. Y se crea una decepción. Encontrar revistas de pornografía, a encontrar situaciones que atentan a la bendición de una familia. Bueno, se pierde el control, porque cuando está airado uno no sabe cómo aconsejar o cómo mediar un problema, y queriendo mediar el otro quiso justificar, porque siempre que se cometen errores uno siempre trata de justificar, siempre, en lugar de aceptar y decir estaba ebrio o me ganó la lujuria, y aunque es mi hermana, pero pues dicen que es mi media hermana, o sea, no somos tan hermanos, así tan. Cualquier justificación quiso poner, pero Absalón lo mató. Entonces, no hice nada. este velorio se llevó a puerta cerrada. El rey no quiso que nadie se enterara y veló solo a su hijo en una cámara secreta con unas veladoras allí, porque iban a preguntar por el motivo de la muerte. Entonces huyó Absalón. Entonces al rey no se le escapaba nada. Él dirigía el imperio más poderoso del mundo. Él pudo haber mandado por su hijo Absalón, quien le había asesinado a su otro hijo, pero hizo caso omiso. Y eso fue creando consecuencias. Por eso en vida tenemos que enfrentar nuestros problemas, porque las heridas mal cerradas, tarde que temprano pueden infectarse, y si se infectan pueden engangrenarse, y hay que tener mucho cuidado, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Y es como cuando destapas un pozo para tapar el otro, y una mentira te lleva a otra, y hasta que te pones nervioso y llega un momento en que te cansas de mentir. Levante la mano el que ha convivido con un mentiroso o una mentirosa, en el campo laboral, en la familia, en la iglesia. Conmigo mismo. Hay hombres y mujeres tan mentirosas que están hablando contigo y tú sabes que te están mintiendo. Oh, yes. Y estás hablando y te sientes más ridículo tú porque le estás siguiendo el rollo. ¿A poco, hermano? Sí, pastor, ¿a poco? Y sabes que te está mintiendo. Amén. Y no necesitas ser tan espiritual para darte cuenta que te está mintiendo. Bueno, hermanos, David estaba en serios problemas y no quiso arreglar su situación. Y como el ojo del Señor recorre toda la tierra, y el que es puro se purifica, el que es limpio procura limpiarse, pero el que es puerco, el que es impío, dicen allá en Ciudad de México, el que es naco, naco será, le sale lo naco, le aflora. Entonces hay personas que les aflora eso y no puedes ocultarlo, es una esencia. Hay personas elegantes en su forma de ser, pensar, actuar, hasta lo hacen caminando, en sus ademanes. Hay personas tan propias que estás platicando y no te quieres ir de sus casas, y casi con la vista te corren y empiezan a ver el reloj, pero sientes una paz en estar en ese hogar, saboreando ese café amargo que ni galletas te dieron, pero lo disfrutas y no te quieres ir ahí porque hay algo que no donde quiera se encuentra. No obstante, hay lugares donde sé que tú has sido igual que yo, dicen los hermanos católicos, donde se siente una mala vibra y estás inquieto y se te enchina la piel así como un gato arrizado, y le estás haciendo señas a tu esposa porque se siente algo. Las personas impías que no ponen en orden su vida familiar, espiritual,
Alguien pues, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Mucho! Porque está entrelazado. De la abundancia del corazón Habla la boca. se necesita ser muy cínico, muy hipócrita o muy sinvergüenza para no lavar el plato donde vas a servirte comida. Y se necesitaría ser muy mal aseado para bañarte y estarte poniendo la misma ropa por todo un mes. Realmente David no despejó su vida moral, su vida emocional, su vida familiar. Y yo no sé en qué momento una cosa lo fue llevando a la otra, porque el no haber arreglado no fue legal. Las personas que no son legales y se acabó. La persona tramposa es tramposo aquí y allá en Guadalajara también. Dicen en mi rancho, porque el que es perico, Donde quieras verme. es que ya cambió, hermano. Mire, se casó y si usted viera, hermano, cambió. No, el hombre no cambia. Jamás va a cambiar. Aprende a caminar derechito, mientras está bajo amenaza. Aprende a hablar, aprende a comportarse. Pero si Dios no transforma a ese ser que lo hizo a su imagen y su semejanza, no hay nadie facultado en el mundo para poder transformar a nadie. Hermano, no nos cambiamos ni a nosotros mismos. Nadie pudiéramos cambiar a nadie. Por eso nuestros padres en nuestra impotencia entregamos aquí a nuestros hijos. Yo no puedo con mi hija, ya su rebeldía, su drogadicción, su adicción, te lo entrego. Y es más, hay quienes se han animado a decir, ojalá y no estén aquí esas personas, pero Señor, y si te lo quieres llevar, llévatelo mejor. Sí. Llévate a mi esposo, Señor, mándame a otro. Pero hay quienes se entregan a sus esposos aquí como una manera de impotencia. Ya no puedo con él, tanto engaño, tanto cinismo. Estoy dormida y está chateando él con otras mujeres. Allá en Tijuana pasa mucho eso. Y las personas realmente, cuando no se dejan transformar por Dios, no lo hacen los países. No lo hacen las políticas de gobierno, no lo hacen los hijos. Entonces, hermanos, David venía arrastrando un problema que no regeneró, un tema de disciplina, y se metió a otro problema. Se enamoró de la esposa de su mejor amigo. Y para poderse quedar con la esposa de su mejor amigo, ¿quién sabe lo que hizo? Lo mandó a la iglesia. Escribió una carta suicida para él. Frente del batallón. Y le dijo, entrégale esta carta a tu general. Él te sabrá lo que tienes que decir. Y en la carta decía, palabras más, palabras menos. Cuando empiecen los cocolazos, hoy a las 3 de la tarde en la guerra, pónmelo de frente. Pónmelo al frente del cañón y haz que lo maten. Todo para quedarse con la esposa. Se queda con la esposa, pero el hijo que tienen, el Señor se los requiere. Cae en enfermedad y muere. Una cosa te va llevando a otra. Después de la muerte del hijo aparece Absalón, el que primero mató a su hijo menor y le dividió el reino. Y le dijo, palabras más, palabras menos, si eres tan hombre, ven a salir y disputémonos la corona. Y empezó a vender la imagen de un hombre ya viejo, sin fuerza, sin lucidez, sin creatividad para sojuzgar los problemas del reino. Y se ganó el corazón de los ejércitos. El mejor amigo
Por eso la traición con traición se paga, porque su mejor amigo, el rey le dijo: el Señor no me deja salir a la guerra, pero yo sé que el Señor me va a entregar el ejército de mi hijo, que un día fue mío, y cuando tengas a Absalón, por favor, respétale la vida y haz que los ejércitos respeten su vida y me lo traes a casa. Necesito limar con él algo, es mi hijo. Pero su mejor amigo, llamado Joab, que le había dado la palabra, se encargó después de en su vida de Absalón haberse enredado en su cabellera de una encina, agarrar su puñal y degollarlo, atascárselo en el corazón, para que después llegaran unos gatilleros y lo acabaran de matar. Entonces, estaba ante una situación muy difícil, porque llegó un día donde se le juntó todo y llegó a pensar: si yo le hubiese hecho justicia a mi hija Tamar, me hubiera portado como un hombre decente, pero por cuidar mi apariencia pastoral o de rey, descuidé lo más sagrado, que es la familia. Y al no hacerlo, eso llevó a otra cosa, y después se le empezaron a hacer fáciles las decisiones. En un día, cuando siente que se le viene el mundo encima, escribe estas palabras. Expresa el anhelo de escapar de las dificultades y la traición, queriendo encontrar la paz. Se interpreta este momento en David como el deseo de huir de la angustia, tratando de encontrar un refugio, pero ¿a dónde vas a escapar? No hay un lugar seguro para salvaguardar el alma, para la paz mental, para reivindicar tu honor. Necesitas reencontrarte con los afectados. No es el desierto, no es procurar alas de paloma para huir de los problemas. Y aunque el deseo de huir al desierto nos explica la profunda razón verdadera, que era el descansar, porque no aguantaba la conciencia. Yo no sé si alguien de aquí alguna vez ha traído cargos de conciencia. Y yo sí. Una vez le robé dinero a mi mamá. Yo también. Y una vez le comí los tamales también. Y le dije que pues yo le vendía los tamales y que me habían asaltado. Y el dinero lo usé para otras cosas. Usted también ha mentido más de alguna vez. De alguna forma u otra. Todos hemos tenido golpes en la conciencia. Imprudentemente o con toda la alevosía del mundo. Hemos destruido, hablando por las masas mudas, alguien ha destruido hogares. Muchos no se han tentado el corazón y han destruido empresas, compañías, no tentándose el corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay enfrentamientos tan ruines entre amigos, entre padres e hijos, entre parejas, hasta entre ministros pastorales, personas que se amaron y se respetaron alguna vez, que ahora, sin verse las caras, sus pretensiones son decididas en las cortes judiciales, lugares donde son devorados a causa de sus obstinados anhelos, pasando por encima de la honra de un genuino ministerio, de la dignidad de una madre o la integridad de una amistad leal.
Porque cuando uno no es capaz de enfrentar sus consecuencias, es arrebasado por sentimientos de cobardía, y ojalá nos diera a muchos por correr al desierto y al menos quedar inhabilitado, pero otros utilizan su cobardía para tratar de excusar. La palabra dice: eres inexcusable. Eres inexcusable. La imagen de las alas de paloma que deseaba David simbolizan el deseo de huir de las decepciones, pero también de los conflictos que nosotros, sin darnos cuenta o dolosamente, pudimos haber orquestado. Sin lugar a dudas, no hay refugio seguro para la angustia, para el dolor, para el resentimiento, que estar en el bálsamo de bálsamos, que llegar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue diciendo: venid a mí todos los cargados, que yo os haré descansar, echando toda ansiedad sobre quien tiene misericordia de vosotros. Hermanos, gracias a Dios que por su misericordia muchos no hemos sido consumidos. A muchos nos ha librado la misericordia de Dios y no hemos pagado consecuencia. Porque dice la palabra, amados, que por amor a Él mismo y de la obra que hizo en nosotros, perdona nuestras transgresiones. Pero a otros nos perdona, pero en vida nos toca enfrentar los trastornos, porque aunque Él perdona, los procesos son naturales y nadie sale de esta vida hasta pagar hasta el último cuadrante. Voy a concluir esta reflexión. Luego les voy a contar el desenlace de esto porque el tiempo ya me rebasó. Si en esta tarde alguien que está sentado en estas sillas siente que está siendo rebasado por un tema familiar, por un tema financiero, por un tema de diagnóstico, y yo sé lo que es estar en bancarrota, que me llegue carta del banco y me diga desalojo en 48 horas, y sin tenerle que decir a la esposa y a los hijos, esconder esa carta y ver la manera como desalojar sin tener un 5 para dónde irte. Yo creo que muchos hemos atravesado diagnósticos también que no tenemos carácter ni de llegar a la casa a mirarle a los ojos a nuestros hijos cuando la imprudencia de un doctor nos hizo sentir que nos quedaban 6 meses de vida, y se apodera de nosotros ese calor, ese escalofrío por la espina dorsal. Y yo creo que todos sabemos lo que es eso. Noticias de esta índole y de otras. Y por la bendición de Dios, muchos estamos logrados. Porque alguien aquí debería estar en una cárcel federal. Otros deberíamos de estar en un manicomio. Otros deberíamos de estar sin familia o con las piernas amputadas. Pero su misericordia nos tiene aquí de pie. Su amor, su bondad nos tiene aquí. Por eso no a nosotros, sino a su nombre gloria. Si algo tenemos, se lo debemos a Él. Dije, si algo tenemos, se lo debemos a Él. Suya es la honra. Suyos son mis hijos. Suyo es mi matrimonio. Si algo tengo, se lo debo a Él. Qué hermoso es reconocer eso. Hermano, y si tu imprudencia en el mundo, o hermana, el pasado pisado, el Señor lo ha aventado en lo profundo de la mar. Pero si tienes que arreglar algo con aquella mujer que le quitaste su marido hace 40 años, tú lo superaste, pero a lo mejor allá no. Una simple llamada y alguien te va a decir: no sea ridícula, señora,
Usted deshizo nuestro matrimonio cuando nosotros éramos niños. Hizo sufrir mucho mi madre ya está muerta. ¿Qué es lo que quiere? El Señor redimió mi alma, pero yo necesito redimir mis errores del pasado. Muchos hombres se han metido con mujeres casadas y sus maridos no lo saben, pero tú sí lo sabes. Y yo sé que hay terapeutas que te dicen no le muevas, déjala así de ese tamaño. Si tu conciencia es del color de esta cortina, está bien, pero si es una herida mal cerrada, ve buscando cómo arreglar. Hay quien dice, es que para atrás ni para agarrar a viada. No se trata de ir para atrás a sufrir. Se trata de que Dios nos ayude a que las heridas en alguna sobrina, con nuestros padres, con nuestros hijos, se puedan enmendar. Eso habla bien de nosotros, porque cuando hay torturos mentales no hay buenas decisiones. Por eso David hacía mala decisión tras mala decisión, y aún así Dios apostaba por su corazón. La naturaleza del hombre en David queda al desnudo, y aún así el Señor, defendiendo la honra de este hombre, está diciendo: yo fui quien le puse la túnica, yo fui quien le puso la corona, y yo fui el que dije: jamás he encontrado un hombre conforme el corazón de Jehová. Porque ¿sabe qué? En medio de sus errores, en medio de todos sus trastornos, tuvo la voluntad de reencontrarse a sí mismo y decir un día: lávame con hisopo y seré blanco, límpiame y seré más blanco que la nieve. Mi pecado está siempre delante de mí. Mis hijos se dividieron, mi familia se desintegró, la espada no se aparta de mi hogar. Traigo un pasado rojo, pero si algo bueno hay en mi corazón, y si nadie da un peso, $1 por ti, hay alguien que sigue diciendo: la corona yo la puse sobre tu cabeza. Y ese ser se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque si todos te dejaren, Él no te abandonará. Él no tiene sombra de variación. Él está en esta tarde para decirte: ¿enfrentas tu pasado o no? Yo lo puedo hacer por ti. Y si el Señor lo hace, las cosas son mucho mejor, porque nosotros somos torpes y podemos encender bosques. En esta hora vamos a decirle al Señor en nuestras limitadas fuerzas: yo he intentado hacerlo, pero no puedo. No es cobardía, es miedo a encender una llama que puede ser peor para apagarse. Pero como Dios es el mismo de ayer, en esta hora, ¿por qué no derramamos nuestro corazón al Señor y decimos: Señor, ve tú con esa niña, con ese niño, ve tú a hacerlo, porque de tiempo en tiempo me gobiernan todavía los demonios del pasado, los recuerdos del pasado todavía me gobiernan, y estoy siendo sincero, todavía me duele ese gesto, pero tú puedes ir al pasado y allanarlo. Vamos a estar de pie. Y antes de dejar este lugar por cuestiones de tiempo, levanta tus manos ahí en tus sillas, mientras entona esta hermosa alabanza. Derrama tu corazón ante el Señor Jesús. Sobre alas de paloma, quien me diera alas en esta hora, yo volaría hasta escapar del viento borrascoso. En el nombre de Jesucristo, en esta huida, Señor, queremos reencontrarnos contigo y limpiar cualquier aspecto del ayer. Que tú tomes control, Padre Santo, y sanes toda herida de propios
vida extraña, los que han pasado sobre mi vida.